Nuestro siguiente invitado, a mí me hubiera encantado conocerlo hoy. Es decir, me hubiera encantado presentar a este oncólogo maravilloso y decir que no lo conocía y haberlo conocido aquí, pero no. Precisamente a este oncólogo maravilloso yo lo he conocido hace unos meses cuando yo llegaba a él con mi cáncer de mama y le decía, ¿cómo es esto, Pedro? Pedro Pérez Segura, que es un oncólogo y un hombre maravilloso, que me quitó lo más importante, que es el susto que uno tiene cuando de repente tienes un cáncer. Has pasado de que no te duela nada, de estar bien, a tener un cáncer, y este hombre maravilloso me quitó ese susto, me ayudó, me ha acompañado en este camino, porque es muy importante la compañía, y él me ha acompañado y yo me he sentido muy acompañada. Él, además, esta mañana estamos constantemente hablando del COVID. Es inevitable que hablemos del COVID que invade todo, que invade nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra salud y que también a los enfermos oncológicos nos afecta. Así que está con nosotros el maravilloso oncólogo Pedro Pérez Segura, que nos va a hablar del COVID con respecto a los pacientes de cáncer. Bienvenido, querido doctor. Muchas gracias, Mabel, por tu presentación. Más que una presentación, es una declaración de amistad, ¿no? Bueno, lo primero quería agradecer desde luego a todas las personas que están organizando esto. Esto es muy complicado de organizar para aquellos que están al otro lado y que, por supuesto, es a quien está dirigido todo este trabajo. Simplemente decirles que para que podamos ver estas cosas en una pantalla hay un montón de gente que lleva mucho tiempo trabajando para que esto se pueda hacer en condiciones. Y, por supuesto, como digo, agradecer a todos los que estáis al otro lado atendiéndonos, que es para quien hacemos realmente esta reunión. Bueno, el objetivo de mi ponencia, y yo creo que podemos poner la primera diapositiva, si os parece. Cuando estuvimos diseñando el programa, estaba claro que había que hablar del COVID, lógicamente había que hablar de cáncer, es a lo que nos dedicamos, pero lo que era más importante cuando estuvimos analizando el tema era intentar explicarles a todos ustedes, en este mare magnum de información que hemos vivido en estos meses, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que todavía no hemos aprendido y qué datos pueden ser importantes para todos de cara a convivir y a saber hasta qué punto podemos o no podemos hacer determinadas cosas que nos afecten en nuestro tratamiento o nuestro manejo del cáncer. Sí me gustaría también explicarles que ha habido muy pocas situaciones en la historia de la humanidad en la que haya habido que ponerse al día en un tiempo tan rápido en algo que tiene un impacto enorme en la población, y no solo un impacto en lo que es la asistencia sanitaria, sino también el impacto que tiene en incluso la mortalidad de las personas. Ya no hablo solo de los pacientes oncológicos, sino de personas absolutamente sanas, como todos ustedes saben, y que no vamos a repetir porque las cifras las tenemos todos grabadas a fuego en este momento. Esta es la realidad, y en los servicios de oncología hemos intentado día a día leer, estudiar, recabar toda la información que pudiese caer en nuestras manos, de publicaciones científicas, de sociedades científicas, de nuestra propia experiencia diaria, de compartir experiencias con otros compañeros de la misma especialidad, para intentar entre todos aprender a manejar lo antes posible a nuestros pacientes de una manera segura. Entonces, el objetivo de esta charla, de lo que vamos a hablar en los próximos 20 minutos, 25 minutos, es qué hemos aprendido y que ustedes tengan una idea de datos que realmente son reales y no se dejen asustar o se dejen influenciar por datos que no tienen ningún soporte científico. Pasamos a la primera diapositiva. Vamos a hacer una pequeña introducción, la siguiente. Vale, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en este momento de un virus. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año? Ya no digo ni siquiera 10, 5, que algo tan pequeño, la molécula viva más pequeña que existe en el mundo, podría conseguir generar una situación global en el mundo de desconcierto, de impacto ya no solo sanitario, sino social, económico, psicológico. Y siempre nos ha preocupado una posible guerra, una posible situación económica. Pues no, ha sido un virus el que realmente nos ha dado cuenta, lo primero, de lo frágiles que somos los seres humanos y de que incluso en sistemas sanitarios como el nuestro, que estamos orgullosísimos y a todos se nos llena la boca, yo creo que con certeza, del excelente sistema sanitario, pues nos hemos visto abocados a una situación de debacle en este sistema, como ha pasado en el resto de los países en el mundo, y esto es algo que es importante señalar. La siguiente, por favor. En estas diapositivas próximas les voy a enseñar los datos que tenemos hasta hace esta semana de las situaciones en nuestra comunidad. Estamos hablando
de la Comunidad de Madrid. Esta es la evolución de los casos positivos de COVID. En la columna de abajo van viendo desde la izquierda hacia la derecha la evolución en fechas, es decir, la derecha es la fecha más cercana a nosotros. Como ven, y no se deben asustar, los picos que tenemos en la zona de la derecha, que sería la segunda oleada, son mucho más altos. Esto no es que la situación sea peor, es que se están haciendo más pruebas. Entonces, cuando hacemos más pruebas, detectamos más casos positivos. Por lo tanto, ese efecto probablemente lo podríamos haber visto también en la primera oleada, pero en la primera oleada no se hicieron tanto test a la población como se está haciendo. Por lo tanto, en este momento lo que sabemos es que el volumen de población en nuestra comunidad que está infectado es alto, pero también porque lo estamos comprobando, cosa que en la primera oleada pues no tuvimos acceso ante la situación de urgencia de la pandemia. La siguiente, por favor. En esta gráfica, que sí que es muy importante, nos va a hablar un poco del impacto en gravedad de cómo ha evolucionado. El pico de la izquierda es lo que ocurrió en la primera oleada. Todo lo que ven en azul son los casos que estaban ingresados en los hospitales y la línea roja son los casos ingresados en UCI. Como ven claramente, en esta segunda oleada es muchísimo más bajo, es decir, a pesar de que se han diagnosticado mucho más pacientes de infección por COVID, el impacto en cuanto a su salud ha sido mucho menor o está siendo mucho menor y, como ven, hay una tendencia a la baja claramente en el número de hospitalizados. Sin embargo, la situación de las UCIs, que tuvo un incremento, sigue estando en una situación que llamamos de meseta. Es decir, todavía los pacientes están en una situación complicada y, bueno, pues no hay una saturación de las UCIs como hubo en la primera epidemia, pero en la primera oleada, perdón, pero sí que es verdad que la situación en las UCIs todavía es compleja y esto indica que probablemente todavía en las próximas semanas vamos a tener una situación de fallecimientos excesivamente alto. La siguiente, por favor. También sabemos que no todas las zonas de nuestra comunidad tienen el mismo impacto en cuanto a infectados y esto es muy importante. Están oyendo todos los días que hay confinamientos por zonas de salud, por municipios. Esto tiene su razón de ser y yo creo que esta diapositiva lo refleja muy bien. Las zonas que ven más oscuras son zonas donde hay más incidencia de infectados y las zonas que ven más claras son las zonas que ven donde hay menos infectados. Esto tiene que ver con muchas cosas, con la densidad de población, con el tipo de vivienda, con los hábitos de vida, con un montón de factores. Lo que sí es verdad es que esto es importante para los epidemiólogos y los especialistas en salud pública para organizar y generar estrategias de por qué en unas zonas tienen que tener unas medidas más restrictivas y en otras menos. Y esto es importante por el impacto que va a tener en nuestra calidad de vida, en nuestro impacto económico y social, sin que comprometa, que es lo más importante, la salud de todos los vecinos de esa zona. La siguiente. Muy bien, esta diapositiva, que lamentablemente es la diapositiva que nunca nos hubiese gustado enseñar, es la diapositiva de fallecidos. Es terrible la primera curva que ven ustedes, que fue en la primera epidemia, la primera oleada, pero ven claramente que en esta segunda, que es esa parte a la derecha que está un poquito más elevada, es muchísimo más baja y además con una tendencia a la bajada. En nuestra comunidad ha habido un total de 18.000 fallecimientos, probablemente ya hay más, porque no está actualizado a hoy mismo las diapositivas, lógicamente, pero sí que la incidencia de mortalidad ha bajado de una manera muy llamativa, gracias fundamentalmente a la reorganización de los servicios sanitarios y el conocimiento mejor de esta enfermedad que nos permite actuar de una manera preventiva, de una manera más precoz. La siguiente. Vale, pues si ya sabemos un poco cuál es la fotografía, yo creo que esto es importante porque son datos que vienen de la propia Consejería de Sanidad, ¿de acuerdo? No son datos extraídos de fuentes poco fiables. ¿Cómo afecta la infección por COVID-19 a un paciente que ya tiene un cáncer? Lo primero que me gustaría transmitirles es que sabemos en este momento que el hecho exclusivo de tener un cáncer no implica que un paciente vaya a tener más posibilidades de ir peor por culpa de infectarse. Esto es muy, muy importante. Los primeros estudios que aparecieron, fundamentalmente de China y de Italia, decían que el hecho de tener un cáncer ya era un factor pronóstico independiente grave de que podía haber más problemas si uno se infectaba. Hoy en día sabemos que no. Sabemos que hay otros factores, la edad, la gente anciana o el hecho de tener comorbilidades como pueden ser diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, problemas cardíacos, en el enfermo con cáncer son lo que realmente va a hacer que esos pacientes tengan más riesgo de tener un problema grave. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante el hecho de tener cáncer, nos debe hacer tener unas medidas de prevención importantes, pero no nos debe asustar de una manera extrema en cuanto a la posibilidad de tener una complicación severa. Otro punto muy importante es que el paciente oncológico es un paciente que tiene una situación inmunológica
peor que la población general. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo y es debido a la propia enfermedad oncológica que altera nuestro sistema inmunológico, el que el paciente oncológico con muchísima frecuencia tiene otras enfermedades que afectan al sistema inmunológico y también los propios tratamientos que administramos a nuestros pacientes. Y esto sí que hace al paciente que sea más candidato a poder tener una infección o que si coge una infección pueda tener una complicación un poquito más importante. Por lo tanto, la inmunosupresión sí que va a ser algo importante y, de hecho, hemos visto que aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, linfocitos, que son unas células defensivas que tenemos en la sangre, por debajo de los valores normales, tienen más posibilidades de tener complicaciones severas si se infectan por el COVID. Sabemos que la incidencia de infección es similar a la de la población general. Empezamos a tener datos de estudios de centros, fundamentalmente son estudios unicéntricos de distintas zonas del mundo, donde nos dicen que los pacientes oncológicos, su tasa de seroconversión, su tasa de las famosas PCRs, que ya se nos ha quedado esa palabra, ¿quién nos lo iba a decir hace 6 meses, ¿no? Uno va en el metro y lo que oye es hablar de PCR y del fútbol cuando hay partido, pero si no, ya no hablamos de otra cosa. Entonces, realmente la incidencia es similar. Aquí hay un tema que hay que tener cuidado, y es que no podemos saber si la incidencia en el enfermo oncológico es realmente mayor, porque sí que es verdad que los pacientes oncológicos se están tomando las medidas de prevención muy seriamente porque saben que son un grupo de población quizá más sensible. Por lo tanto, si a lo mejor las medidas no fuesen tan estrictas como otras poblaciones, pues probablemente el número de infectados sería un poquito mayor. En cuanto al punto que les comentaba un poco antes, si los pacientes oncológicos van a tener una evolución más grave si se infectan, tenemos ya algunos datos que son muy importantes y que me gustaría transmitirles. Lo primero es que no se ha detectado que haya algún tipo de tumor que tenga más posibilidad de evolucionar más grave. Sabemos que, por ejemplo, el cáncer de pulmón puede ir un poquito peor, pero tenemos la idea de que no se debe al tumor, sino de que los pacientes que tienen cánceres de pulmón ya tienen patologías previas severas cardiopulmonares y que probablemente eso puede ser la razón de que evolucionen peor. También el tipo de tratamiento. Se hablaba de que algunos tratamientos, la inmunoterapia o quimioterapias muy agresivas, podían también complicar la evolución del paciente. Sabemos a día de hoy que no, que los pacientes que reciben esos tratamientos están seguros con ellos y que sus médicos cuando se los pautan es porque saben que el beneficio de tratarlos es mayor que el de parar el tratamiento. Y algo que es muy importante, y esto hay que comentarlo, el acceso a las UCIs a los pacientes oncológicos no ha tenido el mismo posibilidad que pacientes en otras situaciones. En el momento de la primera oleada, donde las UCI estaban absolutamente desbordadas, el hecho de tener un tumor conllevaba la posibilidad de no tener un acceso a UCI por el pronóstico vital. Y eso sí que puede conllevar el que se haya hecho un sesgo a de que la evolución de esos tumores, de los pacientes oncológicos, pueda ser más grande. Como ven, tenemos un montón de factores que en este momento ya vamos sabiendo y nos permiten ir desbrozando esta fotografía que al principio era un auténtico lío. La siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de las implicaciones asistenciales que está teniendo esta pandemia en la atención oncológica. La siguiente. Lo primero que me gustaría decirles es que en este momento no tenemos datos del entorno de la Comunidad de Madrid o incluso nacionales, pero sí les voy a dar datos de otros países, algunos similares a los nuestros, para que vean ustedes que esto es un problema que cuando tengamos los datos nacionales y de nuestra comunidad probablemente van a ser muy similares. En esta diapositiva, este es un trabajo publicado, si no recuerdo mal ahora, en mayo o junio del 2020, en una revista de máximo prestigio, que es el JAMA, donde se ve la comparativa diagnóstica semanal en Estados Unidos durante la pandemia por COVID. Para que sea más fácil que ustedes lo entiendan, el primer grupo de columnas es cáncer de mama, el segundo cáncer colorectal, el segundo cáncer de pulmón, el tercero cáncer de páncreas y el 4 cáncer gástrico. ¿Qué es lo que van viendo? Eso que ven ustedes que va bajando el tamaño de las columnas significa que según ha ido avanzando la pandemia, se ha ido reduciendo el número de diagnósticos de esos cánceres. Fundamentalmente los dos tumores más prevalentes, es decir, los tumores más frecuentes, que son mama y colon. Esto se ha debido, por un lado, a que los quirófanos han tenido que cerrar, no había camas de UBI para los posteriores posoperatorios y muchos de los profesionales, además, han tenido que dedicarse a combatir el COVID. Además, estábamos diciéndole a la población que no acudiese a los hospitales porque era un peligro, con lo que es otro factor de diagnóstico precoz tardío y, además, los programas de cribado también se han parado o al menos se han ralentizado. La siguiente, por favor. En esta diapositiva, solo para que se hagan una idea, quédense con los números en rojo que hay a la derecha. En cáncer de mama, en cáncer de colon y en cáncer de pulmón, si comparamos los datos de enero a febrero de 2020 en Estados Unidos frente a marzo-abril
de 2020, la reducción de diagnósticos de cáncer de mama llegó a ser del 93%, de cáncer de colon del 92% y de cáncer del pulmón del 91%. Obviamente esto no significa que esos cánceres no existiesen, significan que existen pero no los estamos diagnosticando y esto es culpa de la pandemia. La siguiente. Tenemos también datos ya en Europa. Fíjense, en la gráfica de la izquierda son diagnósticos de cáncer en Eslovenia, por ejemplo. Fíjense la caída tan importante del número de diagnósticos que hemos tenido. En ellos ha llegado un poco más tarde la primera oleada, en los meses de verano. Y también tenemos los diagnósticos de cáncer en Países Bajos. Fíjense también la caída tan importante. En países quizá con sistemas sanitarios diferentes, con evoluciones terapéuticas diferentes y, sin embargo, la caída es una caída global. Simplemente para que vean que este es un problema que afecta también en Europa y a distintos países. La siguiente, por favor. Pero además ya hay sitios como el Reino Unido que han empezado a sacar datos, extrapolaciones de cómo puede afectar, estos son datos probabilísticos, son proyecciones en futuro, de este retraso en el diagnóstico, cómo puede afectar a la supervivencia de los pacientes. ¿Vale? En este momento se piensa que, por ejemplo, para cáncer de pulmón en el Reino Unido se estima que al año se va a incrementar la mortalidad de un 6 a un 7,7% y a los 5 años entre un 4,8 y un 5,3%. Y en cáncer colorectal estas cifras se van todavía más adelante. ¿Por qué? Porque es un tumor donde el diagnóstico precoz cura a los pacientes y que, por lo tanto, los retrasos diagnósticos van a tener más impacto en la supervivencia. Y como ven ahí, ellos estiman, porque vuelvo a decir que son estimaciones, que al año el incremento de la mortalidad va a ir hasta un 18-19% y a los 5 años a un 15% más o menos. Por lo tanto, sí que empezamos a tener datos de qué impacto pueden tener todo este tipo de retrasos diagnósticos en nuestros pacientes. La siguiente. Bueno, en el Congreso hay un documento del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer que se ha hecho sobre el impacto que tiene, mediante encuestas que tienen los pacientes españoles, la pandemia en cuanto a un montón de ítems que se ha ido preguntando, y en este caso se le preguntaba a los pacientes si han sufrido retrasos para la realización de pruebas que tenía programadas. Bueno, pues ahí podemos ver que nunca en un 30%, pero bueno, sí que siempre o a menudo un 25% más o menos. Sabemos que 1 de cada 4 pacientes oncológicos se han visto afectados en un retraso de pruebas que tenían pendientes. Y en cuanto a los tratamientos o seguimiento domiciliario, pues también vemos que hemos tenido alrededor de un 17-18% de pacientes que han visto cierto retraso, pero vuelvo a decir, muy repartido. Es decir, realmente los pacientes que han tenido o siempre o a menudo un retraso de tratamiento son alrededor de un 10%. Es decir, el 90% de los pacientes oncológicos no han tenido un retraso en o bien terapias, quimioterapia, tratamientos hospital de día, radioterapia, atención domiciliaria, y eso es debido a que los equipos oncológicos, todos los equipos integrales, hemos seguido trabajando a pesar de la pandemia al 100% y aún así colaborando con nuestros compañeros de otras especialidades en combatir el virus en plantas de medicina interna. La siguiente. ¿Qué actuaciones ante esta demanda hemos generado en los servicios de oncología? Bueno, hemos tenido, como digo, que adaptarnos de una manera inmediata. Nosotros, porque tengan una idea, en nuestro servicio, el 13 de marzo pusimos en marcha un plan de contingencia para intentar preservar la seguridad de nuestros pacientes sin que se limitase su tratamiento, que hemos ido modificando según hemos ido aprendiendo. Por un lado, hemos tenido que reducir las visitas presenciales. Estaba claro en ese momento que acudir al hospital era un riesgo y solamente aquellos pacientes donde ir al hospital era imprescindible acudían. Se hacía el hincapié de que acudiesen solos, se hacen controles en el acceso a los centros oncológicos, los pacientes tienen un circuito de movilidad dentro muy concreto, etc. Hemos acelerado la incorporación de la telemedicina a nuestros pacientes, a la relación con nuestros pacientes. A los médicos no nos gusta tener que ver a los pacientes a través de una televisión, y menos en oncología. Pero la realidad es que era o ver a los pacientes a través de estas pantallas o no poder atenderlos. Entonces hemos aprendido que puede ser una herramienta muy importante en el seguimiento periódico de los pacientes, pero que en determinadas ocasiones el paciente debe acudir al hospital. También hemos modificado la gestión de hospital de día para que los pacientes que es imprescindible que sigan con tratamiento acudan al hospital de día justo para ponerse su tratamiento y salgan del hospital en cuanto acaban con el tratamiento. Esto ha generado un montón de trabajo de coordinación con admisión, con farmacias
y, vuelvo a decir, con una, creo yo, una gran calidad de atención en todos los servicios hacia los pacientes, como así nos refrendan ellos cuando vienen a las consultas. También nos hemos responsabilizado de aquellos pacientes que nos han comunicado que son positivos o están confinados porque un familiar ha dado positivo, de diariamente contactar con ellos para saber en qué situación se encuentran, tanto sintomática, pero también anímica y de evolución, por si había que tomar alguna medida. Esto ha sido también una cobertura que desde los servicios de oncología hemos intentado aportar, porque los servicios de atención primaria era imposible que diesen esa atención debido a la saturación. Hemos modificado los protocolos terapéuticos. Quizá este aspecto es el que más trabajo nos ha ido dando, porque lo hemos ido modificando en tiempo real según iba apareciendo información. De una manera global, lo que sí les puedo decir es que hoy en día podemos saber, cosa que no ocurrió durante la primera oleada, que los pacientes, como he repetido antes, se pueden tratar de una manera segura con los mismos tratamientos que haríamos en un momento no epidémico. Sin embargo, sí nos va a requerir un circuito de mucha más seguridad para evitar pacientes que están infectados, o si están infectados y requieren terapia, se la pondremos, pero en momentos del día que sean seguros para él y para los demás pacientes. Otro aspecto también muy importante es la colaboración con la atención farmacéutica, que los pacientes no tengan que ir al hospital a recoger medicación oral o inyecciones subcutáneas para determinados elementos de soporte. Y gracias a la colaboración con ellos y a nuestros compañeros de farmacia se ha podido enviar la medicación a los domicilios, se ha podido hacer un seguimiento telefónico de sus toxicidades, y esto ha sido muy, muy importante para no parar los tratamientos, pero preservar la seguridad de los pacientes. Y, por supuesto, hemos tenido un gravísimo problema con la falta de nuestros compañeros de voluntariado de la asociación en los hospitales cuando fue la primera oleada, y bueno, pues se está recuperando ahora mismo con la entrada otra vez en los centros de algunos de ellos. Por lo tanto, se han hecho un montón de actuaciones que sería imposible comentar aquí por problemas de tiempo, pero que se ha estado trabajando diariamente para que la atención a los pacientes oncológicos cada día sea mejor, a pesar del entorno tan negativo en el que nos hemos movido. La siguiente. Vamos a hablar también de qué implicaciones ha tenido en investigación. Ya se ha comentado un poquito. Sí, la siguiente, por favor. La implicación en investigación ha sido muy importante. No hace falta que digamos que cuando hay una situación de crisis, una de las primeras cosas que se cortan en cuanto a fondos es la investigación. Lo hemos vivido en crisis económicas, lo hemos vivido en crisis políticas y, lógicamente, no va a ser diferente en una crisis sanitaria. Aquí hay dos áreas muy importantes en oncología: la investigación básica y la investigación clínica. La investigación básica, que es aquella que se hace en los laboratorios con cultivos, estudios genéticos, ratones. Ha habido un gravísimo problema. Se han cerrado laboratorios, se han perdido muchas veces trabajos de mucho tiempo, se han suspendido contratos de investigadores. Es decir, esto ha sido un problema realmente grave y que nos estamos intentando recuperar en estos meses para retomar la situación que teníamos previamente, pero sí que aquí ha habido un problema grave al no considerarse una actividad esencial, que es un error enorme. Por otro lado, en ensayos clínicos también nos hemos visto muy afectados. Por un lado, los pacientes no podían acudir a los hospitales de manera rutinaria. Ya saben, y si no se los explico, los pacientes que participan en ensayos clínicos tienen que venir con más frecuencia al hospital, se hacen más pruebas, están más vigilados, en una palabra. Acudir al hospital no parecía lo más saludable. Por lo tanto, los ensayos que estaban en marcha, en algunos casos, se han tenido que suspender por falta de seguimiento adecuado. Por otro lado, los propios promotores de los ensayos o las agencias reguladoras han dado una serie de normas para reducir al máximo la actividad en ensayos clínicos, para promover la seguridad de los pacientes. En fin, en todo esto lo que quiero comentarles es que a lo largo de estos meses la implicación o el impacto que ha tenido la investigación también ha sido muy importante, y en este momento estamos recuperando toda esa actividad otra vez para que, a pesar de que estamos en esta segunda oleada y con ya los conocimientos que tenemos de seguridad, podamos seguir ofreciendo a nuestros pacientes investigación clínica de alto nivel y acceso a fármacos que en el futuro serán fármacos de uso rutinario. La siguiente, por favor. Lógicamente, no les voy a explicar nada sobre este tema, las implicaciones socioeconómicas que ha tenido esta pandemia han sido tremendas, ¿no? La siguiente. Aquí tienen un dato, si me pueden ampliar la diapositiva, por favor. Aquí tienen un dato que se basa también en el estudio del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, donde se le preguntaba a los encuestados cómo ha afectado o está afectando la pandemia a la situación económica, ¿no? Vemos que aproximadamente la mitad de la población
su situación económica no se ha cambiado mucho, pero la otra mitad ha entrado en unas situaciones económicas realmente graves, ¿no? Y esto afecta mucho, quizá en nuestro entorno, un entorno de sanidad universal como tenemos en nuestro país, quizá tenga menos impacto que en otros países, pero esto seguro que se refleja en otros entornos y esto está afectando porque si no tengo acceso a un dinero por el que pagar mi casa o con el pagar la comida, me va a ser muy complicado a lo mejor poder pagarme determinados fármacos, etcétera, etcétera. Esto es un problema real y vuelvo a decir, por lo que el observatorio nos dice es que un poco más de la mitad de los encuestados no se han visto afectados, pero eso significa que casi la mitad de los encuestados sí que han tenido una situación de impacto económico negativo debido a la pandemia. La siguiente. Vale, en esta diapositiva un poco volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, cuántos pacientes, debido a su situación, están recibiendo soporte por parte tanto de entidades de todo tipo. Bueno, como vemos, también se ha visto afectado, pero en general la población, por resumir mucho por problemas de tiempo, en general los pacientes oncológicos se ven bien atendidos por parte de las asociaciones de pacientes y por los propios centros y a pesar de la situación, todos los profesionales que estamos día a día trabajando con todos ustedes hemos intentado a costa de tiempo y a costa de evitar los problemas que nos estaba generando la pandemia que ustedes se vean lo menos afectados por todo este entorno al cual lamentablemente ninguno de nosotros esperaba que iba a ocurrir. La siguiente. Bueno, esto es una fotografía real de la Gran Vía de Madrid, ¿vale? Esto es una fotografía pues, de enero probablemente de este año, ¿no? Donde estábamos en una situación de normalidad, de funcionamiento. Pon la siguiente, por favor. Y esta es una situación real de en estos momentos. Es decir, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 6 o 9 meses que tendríamos estas calles tan llenas de gente vacía? Este es un impacto real que ha tenido la socialización, el contacto, el compartir nuestras preocupaciones, nuestras alegrías con todos los demás. Pues lógicamente, a pesar de que tenemos capacidad telemática para poder comunicarnos, todos tenemos más que claro que el no poder abrazarnos, que no el poder darnos la mano, que no poder darnos un beso, no podernos juntar a tomar un café varios amigos. Realmente esto es el impacto que tiene de un punto social, por supuesto, y de un punto de vista económico. He puesto estas imágenes porque son centros de alta actividad económica donde en este momento, pues no, lógicamente no hace falta que les explique el impacto que está teniendo en nuestro entorno. La siguiente. Las implicaciones psicológicas también fundamentales. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, como he dicho, he ido haciendo referencia un poquito a este estudio que se ha hecho a través del Observatorio del Cáncer, del impacto que ha tenido emocional en los pacientes que han estado afectados, pacientes oncológicos, lógicamente, que han estado afectados por toda esta pandemia. La siguiente. Vale. Si me pueden ampliar la diapositiva, por favor, para poderla ver mejor desde aquí. Bueno, este es un estudio en el que se preguntaba a los pacientes cómo se sentían por la crisis sanitaria y, bueno, 1 de cada 3 pacientes realmente se siente en una situación de malestar o de preocupación debido a todo este proceso. Es lógico. Incluso nos habla, creo que de una manera hasta positiva, en el sentido de que realmente el paciente oncológico, probablemente porque ya vive un entorno psicológico complicado y de resistencia y de lucha contra una situación complicada, este impacto lo ha llevado un poquito mejor, ¿no? Es decir, en estudios más globales el malestar por todo lo que ha implicado la pandemia, la preocupación que supone incluso es mayor en otras áreas de población. Por lo tanto, llama la atención quizá que en el enfermo oncológico 1 de cada 3 no presenta un malestar por este tipo de situación que estamos viviendo, quizá vuelvo a decir también porque su preocupación está orientada ya partía de una situación de malestar realmente alto por su proceso, ¿no? La siguiente. Muy bien, estamos entrando en el final de la ponencia. Hemos hablado de lo que ha pasado, de lo que estamos haciendo, pero ahora me gustaría finalizar esta charla con qué podemos y qué debemos hacer para superar entre todos este proceso en el que nos encontramos y que es seguro que vamos a pasar, pero esto es como una maratón. Es decir, esto no gana el que llega antes, sino que gana el que aguanta más. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. La siguiente. Vamos a ver, lo he intentado reducir a 2 áreas. Una, qué podemos y qué debemos hacer los profesionales y qué pueden y qué deben hacer los pacientes. Miren, estamos ahora intentando reeducar
o reconvertir la información que hemos estado insistiendo durante todos estos meses. Lo primero que quiero transmitirles es que deben confiar en sus médicos y en el sistema sanitario. Olvídense de noticias que aparecen en foros que no tienen ningún refrendo, que además oye uno a una persona, incluso a veces con responsabilidades políticas, decir una cosa y al momento y a otra decir otra. Fíense de lo que le dicen sus médicos, que son los profesionales, que son los que conocen el proceso y que son los que les conocen a usted. Segundo punto importante, no tengan miedo en acudir a los centros sanitarios si lo tienen que hacer. En este momento los controles para poder acceder a los centros sanitarios son enormemente estrictos, tenemos una fotografía más real de cuál es el panorama de infección y si hay que acudir a un centro sanitario, deben acudir. No podemos retrasar un tratamiento, no podemos retrasar un diagnóstico porque piense que es peor la posibilidad de tener una infección que lo que me pueda estar ocurriendo. Tenemos que insistir en mantener las medidas de protección adecuadas, mascarillas, lavado de manos y evitar el contacto directo con las personas que no son de nuestro entorno de convivencia. Es fundamental. Desde que se instauran las medidas de confinamiento, aunque sean parciales, baja en todos los sitios de manera llamativa el índice de ingresos o el índice de infectados. Es fundamental y no podemos bajar la guardia, aunque estemos todos muy emocionados porque parece que vamos a tener una vacuna en breve. La vacuna es vital, pero no evita que tengamos que seguir protegiéndonos. Y algo fundamental, tenemos que servir de agentes de salud o tienen que servir como agentes de salud para insistir en los demás, en que se protejan a ellos y nos protejan a los demás. ¿De acuerdo? Es muy importante exigir cuando vamos por la calle, cuando entramos en un sitio y vemos a alguien sin mascarilla, que se la ponga, porque no solo le afecta a él, sino que afecta a todos. ¿De acuerdo? Esto es la parte que yo le recomendaría que no se olviden y sobre todo, por favor, confíen en la información de los profesionales. Y si hay que acudir a un centro sanitario, acudan a un centro sanitario. Y por último, ¿qué estamos haciendo a nivel de profesionales? Recuperando la actividad de los programas de cribado para poder volver a diagnosticar de manera precoz tumores curables, generar circuitos sin virus para que los pacientes no paren de hacerse sus pruebas, sus cirugías, sus tratamientos, mejorar la coordinación entre profesionales, tanto especialistas como con atención primaria, mejorar las herramientas de telemedicina, tanto en recursos de soporte técnico como en la formación para poder manejar este tipo de herramientas y analizar la información generada por la pandemia para que podamos adaptar en tiempo real todos esos conocimientos para que todos ustedes se beneficien. Nada más, espero que esta charla al menos les sirva para aclarar un poco este mare magnum de información, como decía, que tenemos todos los días. Y bueno, creo que si tenemos algún minuto y alguna pregunta, estaré encantado de poder responder. Tenemos varias preguntas para el doctor. ¿Los tratamientos del cáncer aumentan la vulnerabilidad frente al COVID? Bueno, entiendo que lo que se refiere es si es más fácil que se infecte uno por el virus. Cuando la situación del tratamiento conlleve que hay una bajada de, como he dicho antes, de unas células concretas de nuestro sistema defensivo que se llaman linfocitos, sí puede ser más probable que el paciente se pueda infectar. Pero ya eso su médico lo sabe y o bien modificará la pauta terapéutica o le recomendará retrasar los tratamientos en función de lo que sea más importante para usted, el tratamiento de su tumor o el riesgo de coger la infección. Yo creo que esta pregunta sigue a lo que estaba usted contando, doctor. ¿Hay mayor riesgo o peor pronóstico respecto al COVID con algún tipo de cáncer en especial? Vale, lo hemos comentado un poco de pasada al principio. No hay ninguna diferencia por tumores. El único tumor que parece que puede tener una peor evolución si hay infección es el cáncer de pulmón, pero no por el hecho probablemente de tener un cáncer de pulmón, sino que muchos pacientes con cáncer de pulmón tienen una situación previa de patología pulmonar, de patología cardíaca, y esto puede conllevar que esos pulmones y ese corazón estén en una peor situación para aguantar la infección. Por lo tanto, no es tanto el tipo de tumor, creemos que es más la situación de comorbilidades que tienen esos pacientes. Seguimos. ¿Tener antecedentes de cáncer aumenta el riesgo de sufrir complicaciones de salud con la COVID-19? Entiendo el haber tenido un cáncer previo. No, esto también lo sabemos. Es decir, hay una diferencia clara en los pacientes que están ahora en tratamiento activo o han recibido tratamiento en las últimas semanas frente a pacientes que, por ejemplo, acabaron su tratamiento hace 2 años, 3 años. No, desde ese punto de vista no hay ninguna diferencia en el riesgo o en la evolución de los pacientes. Otro paciente seguramente pregunta, desde las consultas hay muchas personas que no acuden por el miedo. ¿Qué recomienda usted? Eso es lo que he comentado al final. Estamos trabajando muchísimo en
que los pacientes tienen que consultar con sus médicos ante cualquier duda. No estamos diciendo que todo el mundo tenga que ir al hospital, pero sí que pregunten a sus médicos si deben ir o no deben ir, cuando no hay una urgencia. Si hay una situación de urgencia, se debe asistir al centro sanitario que corresponda con toda la tranquilidad, porque el equipo de profesionales que está allí para recibirle sabe perfectamente lo que tiene que hacer. En cuanto a los pacientes oncológicos que ya están en tratamiento y que estamos asistiendo en los servicios de oncología, tiene que contactar con su médico, transmitirle qué es lo que está ocurriendo y va a ser su médico lo que va a decir. Si tiene que ir al hospital, vayan con toda la tranquilidad del mundo, porque el manejo, el circuito está muy bien diseñado y no va a tener un riesgo mayor que lo que podría pasar si no acudiese por el problema que está teniendo, lógicamente. Doctor Pérez Segura, nos preguntan si los pacientes oncológicos tendrán prioridad cuando llegue la vacuna. Bueno, es una buena pregunta. No sabemos quién va a tener prioridad. Yo entiendo que, por un lado, los profesionales sanitarios, que es lógicamente tenemos que estar en las mejores condiciones para poder atenderles a usted, y además, al estar en contacto con los pacientes, como con cualquier vacunación, estamos obligados a hacerlas. Y segundo, me imagino que serán las poblaciones más susceptibles de gravedad de infección las que se vacunen: ancianos, pacientes con comorbilidades y, lógicamente, los pacientes oncológicos entiendo que están ahí incluidos. Pero no hemos recibido ninguna notificación oficial por ahora de qué grupos van a ser los primeros que se van a vacunar. ¿Hay previsión de retrasos en los diagnósticos precoces en los próximos meses? No lo sabemos, se está trabajando para que esto no ocurra, ¿no? Yo creo que el consejero lo ha comentado antes, el tema de retomar los programas de cribado. En ese aspecto, los compañeros de los servicios de diagnóstico, endoscopias, imagen, están trabajando denodadamente para reajustar las agendas y que ningún paciente donde haya una mínima sospecha de que pueda haber un tumor se quede rezagado. Sí que es verdad que es complicado porque hay miles de pruebas pendientes de organizar y se está trabajando a destajo, pero bueno, no es esperable que un paciente con una alta sospecha de que pueda tener una neoplasia vaya a tener un retraso. Y por último nos preguntan qué recomendaría usted a los cuidadores de pacientes oncológicos frente a la COVID. Máxima protección, máxima protección. Mascarillas, lavado de manos continuos, el limpiado de las zonas que sean en común, y ante cualquier mínima sospecha de que uno haya podido tener COVID o esté con síntomas o haya estado en convivencia con otra persona fuera del entorno del paciente oncológico, que por favor lo ponga en conocimiento inmediatamente de su centro de atención primaria para que se proceda al estudio de la muestra o al aislamiento para que no se infecte a ese paciente. Pues muchísimas gracias.